Buenos días Bolivia, buenos días Argentina, buenos días Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, México. Hoy es un gran día, hermanos. El Señor les bendiga, nos bendiga a todos y vamos a empezar nuestra clase en el nombre del Señor para que Él pueda guiar nuestros pasos, nuestra inteligencia, nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Muy bien, vamos a empezar entonces la segunda clase que tenemos y en esta oportunidad vamos a trabajar la familia desde la perspectiva sistémica, ¿ya? Yo quiero empezar citando 1 Corintios 5 del 1 al 2, pero en realidad este pasaje va hasta el 13, 5 del 1 al 13. Y quiero que ustedes tengan un tiempo de poder leer este pasaje y tener un poquito la comprensión de qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces, van a tener un tiempito de unos 3 a 5 minutos para que ustedes lean el pasaje y luego vamos a ir a un tiempo de preguntas, ¿ya? Empecemos, hermanos. 5 minutitos, por favor, para poder, o de repente 3, para poder ir leyendo 1 Corintios 5, del 1 hasta el 13, pero las preguntas van a ir solamente el 5 del 1 al 2. Yo también lo voy a releer ahora.
Muy bien, hermanos. Creo que ya todos han podido leer la lectura de Primera de Corintios 5 del 1 al 13, y ahora quiero hacerles algunas preguntitas. A ver, ¿qué se oye que hay entre vosotros? Cuéntenme. Voy a ir llamando a los que veo en pantalla. A ver, Beverly Guzmán, cuéntenme, ¿qué es lo que hay, qué se oye que hay entre vosotros? Active su micrófono, porfa. Su micrófono, por favor. Sí. Adelante. Fornicación es lo que se oye allí. Ok. ¿Este pecado era igual al de los gentiles, Carlos Ocampo? No, era peor. Era peor. Era peor que el de los gentiles. Ok, gracias. ¿Cuál era el pecado entre padres e hijos? Yader Sánchez, Bolivia. Adelante, Bolivia. Bueno, al parecer es un incesto, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Gracias, Yader. ¿Qué actitud no les permitía superar el problema? Grecia Moreno, adelante, levantó la mano. Grecia. Hola, muy buenos días, hermanos. El orgullo. El orgullo, ok. Gracias, Grecia. A ver, Daniela Estrella de Ecuador, adelante, Ecuador. ¿Qué actitud debían haber tomado, Daniela? Buenos días. La actitud que debían haber tomado es haberse lamentado. Muchas gracias, Ecuador. ¿Qué nos enseña este pasaje? A ver si veo a alguien más por aquí. Ah, a ver, Juan Parrales, cuéntenos. ¿Qué nos enseña este pasaje, Sí, Juan? este pasaje nos enseña que la permisividad de la iglesia no cumple el rol que debería estar cumpliendo en ese tiempo, y nos enseña a corregirnos a nosotros, no a cometer los mismos errores, sino a practicar lo que es correcto, ¿no? Amén, muchas gracias, muchas gracias. Ah, ahora vamos un poquito a imaginarnos algo que nos dice el pasaje, pero por el tema que se ha trabajado, podríamos pensar y podríamos hacer algunas hipótesis. ¿Cómo sería la comunicación en esta familia? Patricia Dantiva, de Colombia. Una comunicación disfuncional, totalmente, prácticamente no había comunicación en palabras más que en acciones que les estaba afectando. Claro, y probablemente la comunicación sería un poco hosca, ¿no? Un poco hostil por el tema del pecado que había en ellos, ¿no? Bien, ¿cómo sería su adaptación a la cultura de la época? Linda, adelante, Linda. ¿Cómo crees tú que sería la adaptación de este pecado a la cultura de la época? ¿Sería bien visto, no bien visto? ¿Era normal en los corintios? ¿Qué piensas? No se escucha, Linda, por favor, si puedes subir tu volumen. Creo, ¿aló? Creo que hay alguna dificultad con el audio de Linda, discúlpame.
A ver, vamos a pasar a Patricio Muñoz Flores mientras se compone tu audio, Linda. Gracias. Patricio Muñoz, si pudiera desactivar su micrófono. Ahí sí, buenos días. Listo, buen día. La adaptación de la cultura de la época no sería buena, porque al final son partícipes de la cultura de esa época. Lo que en realidad Dios pide que no se mezclen con ella, sino que se aparten. Ok, muchas gracias. Sí, en realidad todas las respuestas que han dado ustedes en realidad han sido correctas, pero sin embargo vamos a hacer un análisis un poquito más profundo acerca de este pasaje, porque amerita que podamos hacerlo. A ver, un ratito. Vamos. Listo. Ok. Bien, vamos a ver el tema de incesto. Incesto es uno de los pecados más difíciles, de muchas consecuencias que en realidad se da en las familias. Los capítulos 5 y 6 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo confronta a sus lectores con dos tipos de inmoralidad sexual. Primero, un caso de incesto, que está en el 5, del 1 al 13, y luego también con la práctica de frecuentar prostitutas, ¿no? Nos vamos a encargar solamente del primero, y en el caso incestuoso, el hombre que convive con la mujer de su padre ha usurpado los derechos de éste. Hay un derecho de propiedad sobre el cuerpo de la otra persona cuando hablamos de matrimonio, ¿no? O cuando hablamos de convivencia también, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son las normas cristianas frente a ese caso? Ustedes deben de conocer el libro de Irene Fulques. Hay un libro muy bueno que se llama Problemas pastorales en Corinto, y allí la autora menciona que la iglesia debe trabajar arduamente con este tema del incesto. ¿Por qué? Porque dentro de la familia, cuando hay un pecado de incesto, las relaciones familiares se desgarran. Las relaciones familiares se hacen muy conflictivas, muy tensas, ¿no? Y las personas se van destrozando entre sí. Porque en principio el problema es encubierto, no sale a la luz. Sin embargo, es un problema que se conoce allí afuera en la sociedad. Ahora, ¿es un problema que se presenta en la iglesia? ¿Qué creen ustedes? En realidad sí se presenta en la iglesia también. Probablemente con menos incidencia, pero con un carácter mucho más insidioso y dañino, porque se practica en secreto, y dos, porque el abuso se dirige hacia niñas, adolescentes, jovencitas, y en menor porcentaje también a varones. Ustedes se imaginan el abuso de un padre a una hija, el abuso de un padrastro a una hijastra, el abuso de un hermano contra otro hermano, del mayor contra el menor. Realmente son situaciones de mucho estrés, de mucho conflicto, y muchas veces en las familias esto es algo secreto, esto es algo que no se dice, no se comunica. Muchas veces este tipo de problemas se ve años después, cuando la niña o la adolescente ha crecido un poquito y de repente a través de algún hecho
externo a la familia, se da cuenta de que tiene que hablar, porque hay cosas que le están sucediendo que no están bien, ¿no? Bien. Pero ¿qué es el incesto? Quizás para algunos que no tienen un concepto claro al respecto. El incesto es la práctica de relaciones sexuales entre parientes consanguíneos. Estas relaciones están calificadas como relaciones incestuosas en todas las culturas. En todas las culturas, ¿no? Las relaciones sexuales entre hermanos, de padre y madre, entre madrastra, perdónenme, madrastra con el hijastro o padrastro con la hijastra, entre madres, ¿no? Padres, con los hijos de ambos o de uno de ellos, entre tíos y sobrinos y entre abuelos y nietos. Ojo que cada cultura tiene algunas normas legales al respecto. Unas pocas o muchas lo sancionan, pero no es un delito. Hay una sanción más bien moral. Algunas sí, ¿no? Cada cultura tiene sus propias normas legales al respecto. En el Perú, la consanguinidad de los parientes se da hasta el 4º grado, hasta los bisnietos y hasta los bisabuelos, según el Código Civil, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa después de un incesto? ¿Qué pasa cuando un adulto ha abusado de un niño, sexualmente hablando? Que puede ser por tocamientos, o puede ser por violación. En niños pequeños, las niñas tienden a presentar reacciones muy ansiosas, a veces depresivas, a veces ansiosas y depresivas. En el caso de los niños, en cambio, los niños hacen un fracaso escolar, comienzan a decaer en su interés por los estudios, comienzan a no participar y finalmente dejan la escuela. A veces tienen dificultades de socialización, ya no confían en el otro. Entonces comienzan a apartarse, ¿no? O a veces tienen comportamientos sexuales agresivos. ¿Qué significa? Que tienen conductas sexualmente adelantadas, por decir así, ¿no? Lo que tendría que pasar de repente entre los adolescentes está pasando en niños o en púberes, ¿no? Entonces comienzan a querer tocar al otro. Comienzan a, de repente si son hombrecitos, a echarse uno encima del otro, ¿no? Y comienzan a tener algunas conductas sexualmente precoces, ¿no? En los niños en la etapa escolar son frecuentes los sentimientos de culpa, la vergüenza ante lo que les pasó, y tienen a veces sueños recurrentes, algunas pesadillas recordando el hecho. Entonces, este tipo de actitudes, este tipo de conductas, este tipo de pecados, realmente afecta profundamente la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ¿no? En los adolescentes el riesgo de embarazo hace que el adolescente tome mayor conciencia de lo que le ha pasado, porque se producen relaciones que son proclives a un embarazo, a tener hijos después de eso. Entonces, cuando las niñas se ven embarazadas, por el temor y la vergüenza, comienzan a huir de casa. O a veces caen en el consumo abusivo de alcohol y drogas, o de promiscuidad sexual.
incluso intentos de suicidio. Yo recuerdo cuando trabajé en una casa hogar para niñas violentadas, abusadas sexualmente, una niñita de 13 años había sido abusada por su padrastro, pero a su vez el padrastro la amenazaba, porque decía de que si tú vas a decir lo que yo te estoy haciendo, entonces yo voy a dejar a tu mamá y quién los va a mantener, ¿no? Y la mamá ya era una persona de segundo compromiso. Entonces esta niña nunca habló de quién había sido la persona que la había embarazado y culpó a un vecino que ella tenía. Y el vecino ya se había ido, es más, el vecino ni enterado del tema. Cuando llega a la casa, porque lamentablemente la niña se escapa, la policía la toma y la deja en custodia del Estado y llega a la casa hogar de las niñas donde nosotros estábamos, en una relación de confianza, de poder conversar con ella, entender su problema, conocer su dinámica familiar, ella nos cuenta de que realmente había sido el padrastro. En ese momento comienzan las investigaciones porque cada hogar tiene que dar un reporte. Y ella le dice a su mamá por teléfono, porque se comunicaba por teléfono, y la mamá a su vez le dice al padrastro, y el padrastro huye, se va. Y la mamá ya ni venía a ver a la hija. A veces hay una dinámica familiar que no se entiende. Una dinámica familiar patológica, de relaciones totalmente disfuncionales. Entonces necesitamos estudiar el problema con seriedad, porque esas personas están llegando a su iglesia y a mi iglesia. Y el trabajo pastoral con ellos es un trabajo de larga data. Pero bien, vamos a ver las secuelas ya a largo plazo, porque hemos hablado un poquito de las secuelas a corto plazo. En el largo plazo, los problemas más habituales son las alteraciones en la esfera sexual, disfunciones sexuales, menor capacidad de disfrute. Cuando ya la niña ya se convierte en adolescente, en joven, toma estados, se casa, hay una cierta frialdad o rechazo hacia el esposo porque tiene un recuerdo desagradable y traumático de este tipo de experiencias de relación sexual, ¿no? Entonces ya no las disfruta, al contrario, las evita, ¿no? Muchas veces, producto de esto, pues vienen ya las dificultades en el matrimonio también. Hay una depresión que no se trató en su momento y que llega con el tiempo a ser un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces hay una serie de secuelas ahí de tristeza, melancolía, desesperanza, ¿no? Podría ser falta de sueño, hay sueños recurrentes también, que muchas veces se dan cada cierto tiempo, ¿no? Y también hay un control inadecuado de la ira. Eso es bien importante, ¿no? Yo tengo pacientes con estos casos y el control de la ira es uno de los más grandes problemas. Hay algo que no han resuelto en su vida, ¿no? Sobre todo en el caso de varones. Y a veces se vuelca al exterior en forma de violencia, ¿no? Hay
una violencia verbal, una violencia psicológica, y a veces una violencia física en el caso de los varones, ¿no? Y más bien en el caso de las mujeres, hay una especie de ira, pero ira contra sí mismas, ¿no? En forma de conductas autodestructivas, autolesiones, cortes, ¿no? O conductas suicidas también, ¿no? Porque hay un sentido de desesperanza tan fuerte que ya no se confía en la propia persona, no se confían en las otras personas, ni tampoco se confía en el mundo, ¿no? Que es un poquito la triada depresiva, ¿no? Pero todas estas cosas van pasando como secuelas de una relación sexual prohibida, fuera de tiempo y entre personas que no tenían ningún tipo de amor ni tampoco estaban capacitadas por ser menores para entrar en un tipo de relación sexual, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que todo esto requiere un lento proceso de recuperación. Y muchas veces esa recuperación requiere ayuda especializada. Entonces, tenemos un caso un poquito más fuerte, por llamarlo así, producto de este tipo de pecados, de este tipo de conductas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo al texto de Primera de Corintios, ¿qué es lo que pasa cuando Pablo se entera de este tipo de conductas que se estaban dando en la iglesia? Ojo, no era fuera de la iglesia, era dentro de la iglesia. Hay un juicio, hay una sentencia a este hermano inmoral, ¿no? ¿Qué había pasado? Que la iglesia estaba envanecida por sus dones, estaba envanecida porque se creían muy espirituales y presentaba un triunfalismo espiritual, ¿no? Y ustedes eso lo pueden ver en el 4.8 y en el 8.1a, y no veían sus defectos. Entonces, como no veían, toleraban las deficiencias éticas. Es decir, ellos hacían lo mismo que hacía el mundo. Los corintios, la ciudad no, la sociedad no cristiana en su tiempo. ¿Qué hacían, por ejemplo? Iban a juicio delante de los incrédulos cuando nosotros habíamos sido o nos consideramos o Dios nos considera su pueblo santo, su pueblo elegido. No tenía que ir a hacer juicio y ventilarse en los tribunales, por ejemplo. No tenía que decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... No había divisionismo, no deberían de hacer divisionismo al interior de las iglesias. No tenían que comer lo sacrificado a los ídolos y ser tropiezo a los débiles. En fin, ellos tenían una serie de conductas poco éticas que Pablo se las está observando y le está diciendo, no es esa la forma de actuar del pueblo de Dios, ¿no? Y el asombro de Pablo viene de este concepto de iglesia como templo de Dios. La iglesia debe ser ese lugar de paz, debe ser ese lugar de santidad, debe ser la morada de Dios. ¿Ustedes imaginan una iglesia, templo de Dios, morada de Dios? Había que repensar muchas cosas en relación a nuestras iglesias actuales, ¿no? Ya les había advertido a Corinto que si alguien destruía ese templo santo, ese cuerpo, Dios los destruiría a ellos. En esa concepción teológica es que viene el juicio y sentencia a este hermano inmoral. Ya el apóstol Pablo antes había dicho
y ya había instruido a la congregación a que se separe de los fornicarios en la convivencia cristiana, porque eso hacía la diferencia entre la convivencia en la iglesia y la convivencia en una sociedad no cristiana. Pablo estaba viendo de que la iglesia se tenía que portar de una forma diferente a cómo se portaba el común de la sociedad no creyente afuera. Entonces, es interesante cómo Pablo les aconseja en esta oportunidad y les dice que deben de entregar ese individuo a Satanás. Y todos podríamos decir, wow, ¿y cómo es que este apóstol que predica el amor ahora está diciendo esto? Y es que lo que Pablo quería era mantener a raya a este hermano inmoral cuya iglesia se había envanecido y ni siquiera se lamentaban de este tipo de actitudes. Entonces, él quiere de que este hermano sea sacado de la iglesia, ¿no? Allí se encontrará expuesto a las fuerzas del mal y a su naturaleza carnal y quedará humanamente destrozado y fuera de la comunidad de fe. Sin embargo, ese sería el resultado de su conducta. Pablo propone una medida disciplinaria para este hermano. Y dice que el hombre, mirando su nueva situación de ser separado y de repente seguir en sus conductas, puede ser, pero al ser separado, al ya no tener la convivencia de los hermanos de la iglesia, él sienta de que esa nueva situación lo va a obligar a ser restaurado y volver a la convivencia cristiana. En ese sentido es que Pablo dicta, por decir así, esta disciplina para este varón, ¿no? Y la concepción teológica es separemos lo impuro. Y esto está en el marco de la celebración de la Pascua judía. Ustedes saben de que la Pascua judía era la fiesta de la formación de del pueblo de Dios, ¿no? Había un evento histórico de la liberación de la esclavitud de Egipto. Este pueblo había salido de Egipto y estaba caminando por el desierto, pero ya siendo el pueblo escogido de Dios, ya conformando una nación elegida por el Señor. Se estaba formando un pueblo. Y en ese sentido se recordaba anualmente no solamente la formación del pueblo, sino también la actualización del compromiso con él. Es decir, yo recuerdo cuando salgo de Egipto, recuerdo cuando Dios me hace pueblo, nación elegida, y recuerdo mi compromiso con Dios mismo. Porque yo sé que en ese caminar Dios me mostró su misericordia. Abrió las aguas, teníamos columna de fuego por las noches, teníamos maná del cielo y en medio del desierto teníamos agua. Y nuestros pies nunca se hincharon porque teníamos la gracia del Señor en ese momento, ¿no? Entonces, este nuevo pueblo, nosotros, en este caso, que ya somos pueblo de Dios también,
A este nuevo pueblo, Dios le ordena vivir sin vestigios de una vida antigua, sin ese vestigio de la condición de maldad, de malicia, y debe arrancar todo vestigio impuro. Entonces, la idea es vivir en transparencia, en autenticidad. Y esas características de transparencia, de autenticidad, de solidaridad, de respeto, deben caracterizar las relaciones entre ambos sexos, entre hombre y mujer. Este nuevo pueblo de Dios es el sacrificio del nuevo Cordero, de nuestra Pascua, de Cristo mismo. Así vamos a ir entendiendo lo que significa ser pueblo de Dios. Es un compromiso muy grande, hermanos. Ahora mismo deberíamos de pensar, ¿me estoy separando yo de lo impuro? Habría que hacer el análisis. Yo quería recordarles algo. Una de las cosas que nosotros de repente no hemos visto en este tema del incesto es el respeto al cuerpo. Yo, como María, ustedes como Juan, Pedro, Esther, no sé, los nombres que tengan, ustedes tienen que enseñarle a sus hijos cuál es el respeto por el cuerpo del otro. Yo no puedo agarrar el cuerpo del otro y de repente comenzar a rayárselo, hincarle, no sé, pues, ¿no? Hacerle algún daño, porque eso no es producto ni del amor, ni del respeto, ni de la solidaridad, ni de la justicia. Yo tengo, debo y estoy obligada a respetar el cuerpo de las otras personas. Ese es un tipo de respeto. Otro tipo de respeto es respetar la propiedad. La propiedad. Esta es mi propiedad. Tú no puedes venir y romperme mi lápiz. Si tú me rompes mi lápiz, tú me restauras mi lápiz. Me pagas mi lápiz. Yo tengo mi propiedad y tú no puedes venir a maltratar, dañar o destruir mi propiedad. En este ejemplo simple de lápiz, pero no es solamente lápiz. Yo no solamente tengo un lápiz. Yo no puedo destruir la ropa del otro, la propiedad del otro, el dinero del otro, el celular del otro. Porque tengo que respetar la propiedad de la otra persona. Cuando no entendemos ese concepto de respeto, comenzamos a hacer cosas que nos van a traer más mal que bien. Y un daño muy fuerte, muy fuerte a las relaciones entre las personas. Hermanos, y esto se tiene que dar desde que somos pequeñitos, desde que están los niños en la escuela. Puedo empujar al otro, puedo agarrar su lonchera, puedo partirle el lápiz, puedo pegarle al otro. Entonces tengo que entrenar a mis hijos en argumentos verbales que puedan defenderse verbalmente y no pegar a la otra persona. El control de impulsos es sumamente importante. Y no solamente se da en la casa, porque yo puedo ver entre dos hermanos que se están pegando.
Y yo papá, yo mamá, ¿dónde estoy? Pitada. Cuidado, cuidado. Tenemos que poner autoridad. Tenemos que poner orden. Usted no puede ver que está pasando en su casa muchísimas cosas. Y usted está tranquilo, tranquila. Es cuestión de chicos. Y cuando llegamos a los 15, ya tenemos un gran problema. Entonces, es importante, hermanos, de que entendamos que los valores del reino de Dios son valores que tienen que empezar en casa. No solamente en la iglesia, cuando vamos, y qué bien, respeto, cariño con el hermano, con la hermana. Aquí en mi casa es el reto más grande. Entonces es importante que usted y yo, podamos tener en consideración las cuestiones de respeto. Porque si no, cogemos la propiedad del otro. Entre ellos la mujer o el hombre de alguien más. Bien importante, ¿ya? Así vamos a ir entendiendo entonces lo que significa ser pueblo de Dios, ¿no? Importancia del estudio de la familia. Hasta aquí hemos venido haciendo todo un análisis, de repente, todo un estudio bíblico de cómo se comportaban estas familias en Corinto. Pero vivimos de repente ya no en Corinto. Ahora estamos en otros países, en otras naciones, que bueno, Dios en su gracia y misericordia ha permitido de que se formen, ¿no? En este tipo de naciones hay familias que son las que constituyen las células básicas de la sociedad. Y estas familias están pasando por una serie de dificultades. Este problema que hemos mencionado es uno de ellos, pero no es solamente eso, hay muchísimos problemas más al interior de las familias. Y este curso les va a dar la posibilidad de estudiar a la familia de una forma distinta. ¿Para qué? Para que ustedes en sus iglesias, en sus propias familias, ustedes tengan la posibilidad de hacer interpretaciones un poco más profundas de las que usualmente se hacen, ¿no? Por eso la importancia de un curso de familia, ¿no? Bien, en el campo de la psicología existen diversas terapias y diversas modalidades de intervención basadas en distintos modelos teóricos. Nosotros ahora vamos a trabajar la terapia familiar sistémica, que es un tipo de psicoterapia que destaca como una de las más influyentes en el ámbito de la psicología aplicada. Es una terapia muy valiosa, que ustedes van a aprenderla de manera básica, pero van a aprender lo más importante de esta terapia, ¿ya? Esta terapia tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que mejora la comunicación. Previene esos déficits de comunicación que es la base de muchos conflictos, ¿no? Entrena habilidades de comunicación más positivos. Nosotros vamos a tener una clase exclusivamente de comunicación y allí ustedes van a ver las formas de comunicación que comúnmente se dan en las familias, ¿no? Esta comunicación bien encaminada, bien orientada, va a lograr cierto éxito en las relaciones interpersonales, ¿no? Esta terapia familiar sistémica también nos va a permitir explorar nuestros propios sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque se fomenta la libre expresión de estos sentimientos al interior de las familias. Cuando usted haga entrevista
cuando usted investigue la problemática de una familia en particular, que en realidad mi recomendación es que primero investigue su familia, porque eso es básico. Si yo no me miro, no voy a saber qué es lo que tengo que corregir, que mejorar, ¿no? Entonces, exploremos primero los sentimientos que hay al interior de nuestras familias, ¿no? Sin el temor de ser juzgado, sino que con libertad podemos hablar en respeto, sin insulto, sin agresión, sin indirecta. Analicemos nuestros sentimientos, nuestras relaciones familiares, ¿no? Bien, esta terapia, esta forma de análisis de las familias promueve la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque proporciona una serie de herramientas, de consejos, de mecanismos de resolución de conflictos, desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De gestión de la ira, ¿no? De emociones, de la gestión de emociones. ¿Cómo controlo yo esas emociones de ansiedad? Esas emociones de cólera, de rabia, ¿no? ¿Cómo entrenarme en ser asertivo? ¿Cómo le digo a la otra persona lo que tengo que decirle sin herirla? Pero siendo completamente honesto, honesta con ella o con él. ¿Cómo hay métodos de discusión constructivos? ¿No? Cuando usted discuta un solo tema, no 2, 3, 4, 5, porque si no llega la noche, empieza en la mañana, llega la noche y usted no ha terminado de discutir. Un solo tema, nada más. Que si es el dinero, solo el dinero. Que si es la crianza de los hijos, solo crianza de los hijos. Que si es la iglesia, solo la iglesia. Entrenamiento en comunicación no verbal. A veces uno dice, sí, estoy bien alegre, claro que sí. Pero usted ve que... Entonces, nuestros gestos tienen que estar de acuerdo con nuestro contenido del lenguaje, ¿no? Hasta métodos de organización de las tareas de la casa. O pautas de crianza para los niños, ¿no? Todas estas cosas vamos a ir mirando en el curso. También potencia el apoyo emocional. ¿Por qué? Porque cuando yo sé cómo está el otro, yo puedo comprenderlo. Cuando yo trabajo en la consulta, y a veces hay una persona que no está de acuerdo con otra, hay un miembro de la familia que tiene mucha cólera, mucha rabia contra el otro, yo tengo que llamar a los dos y saber qué es lo que está pasando entre ellos. A veces, y esto pasa a veces, que hay cuestiones no solucionadas desde la niñez. Yo me acuerdo cuando tú me quitaste mi fruta. Yo me acuerdo cuando tú me decías 4 ojos. Yo me acuerdo cuando tú me acusaste de algo que yo no había hecho. ¿Qué edad tenía? 10, 11, 12. ¿Qué edad tiene ahora? 40, 50. Pero nunca se habló. Parece mentira. Ese tipo de cosas son las que crean un dolor muy profundo en el corazón. Y cuando usted haga consejería, va a tener que trabajar a veces desde la niñez si allí se ha empezado el problema.
Entonces, cuando una persona y la otra empiezan a escucharse, o el uno al otro, empiezan a entender que hay cosas pendientes, no resueltas. Y esas cosas pendientes tenemos que trabajarlas. Porque de ahí, ¿qué pasa? De ahí vienen las heridas, de ahí viene la amargura, de ahí viene lo que dice la palabra, las raíces de amargura, ¿no? Entonces, miren qué importante es comenzar a conversar de las cosas que nos incomodan, ¿no? El buen uso del lenguaje. Yo recuerdo que había una familia hace poco que él le decía a ella cholita, gordita, cerdita. Y ella al inicio se reía, pero eso comenzó a ser una palabra constante durante años. Al final ella creó un resentimiento tan fuerte porque le decía, no me digas eso. Y él se burlaba, o sea, él lo hacía todo juego. Ay, ¿cómo te vas a molestar por eso? Y es que, hermanos, a veces uno no se da cuenta, pero nuestras palabras pueden dañar. Si a la otra persona no le gusta que le digan gordita, flaquita, no sé, X, no se lo digo, así de sencillo. ¿Por qué incomodar al otro? No hay necesidad, ¿no es cierto? Entonces, ojo, cuidado con nuestras palabras, ¿no? El buen uso del lenguaje y la empatía. La empatía, cómo ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Y qué pasa si ya no me dicen gordito, chanchito, cerdito, si no me lo dicen a mí? ¿Cómo me sentiría yo? Y yo digo, no, pero ya no me lo digas, no me gusta. Y la otra persona, y dale, y dale, y dale, ¿no? Cuando ya soy yo, ya la cosa es distinta. Porque entonces ya lo siento yo en carne propia. Es bien importante tener esa regla de oro, ¿no? ¿Se acuerdan de la regla de oro? Que no hay que hacerle al otro lo que no quieren que hagan contigo. Pero no, a veces que no, ¿no? Entonces ya. Esto nos va a ayudar también a comprender este tipo de cosas, ¿no? Esto va a mejorar muchísimo el apoyo emocional entre los miembros de la familia. Es bien importante que nosotros entendamos a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, a veces en familias extendidas, el abuelo, el tío, el primo, no sé, los que vivían en la casa, o hasta de repente la empleada que está con nosotros durante todo este tiempo, está acá adentro y ya se ha convertido en parte de nuestra familia también, ¿no? Cuando yo comienzo a entender el sufrimiento de la otra persona, entonces me veo obligado a desarrollar acciones de solidaridad y de apoyo. Y esto promueve la ayuda mutua. Entonces allí estamos haciendo familia. Allí estamos haciendo familia, ¿no? Muy bien. Este tipo también de estudio de la familia va a promover la recuperación emocional. Si yo comienzo a comprender a la otra persona en sus necesidades más básicas, en sus reclamos, entonces yo voy a ponerme en el lugar de la otra persona y yo voy a comenzar a restaurar, a restituir, a cambiar mi acción para poder ayudar a que mi familia salga adelante. Qué lindo es escuchar
cuán agradable y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Al hogar también puede enviar el Señor bendición y vida eterna si vivimos en armonía. Entonces, la comprensión mutua de los problemas de los demás va a favorecer la reparación de antiguos conflictos emocionales, sea entre la pareja, sea entre padres e hijos, o sea en la familia extendida, ¿no? Se crean las vías por las que es posible no solamente perdonar, ¿no?, sino también reparar los daños en la medida de lo posible. Y esto ayuda a restablecer la confianza entre los miembros de la familia, ¿no? Cuando uno de los miembros del grupo es consciente del daño que ha producido, es probable que proponga algunas medidas correctivas, concretas, a modo de compensación, y en un contexto de amistad, de cordialidad, de comunicación, ¿no? Y entonces la persona agraviada acepta esta iniciativa. Yo recuerdo un caso donde habían dos miembros de una familia que estaban muy molestos, y la verdad es que siempre había una especie de enfrentamiento en ellos. Y tenía una causa, tenía un origen que se había originado en la niñez de uno y en la adolescencia del otro. Y cuando comenzamos a conversar salió el problema. Y en ese problema dijimos, ¿y ahora cómo lo reparamos? Recuerdo que era porque le habían quitado al hermanito menor una fruta muy rica, muy dulce, muy extraordinaria, que era una fruta en forma de estrellita, decía la persona que ahora es adulta, ¿no? Y entonces dijimos, ¿y cómo lo reparamos? Puede comerse un helado de esa fruta, los dos compartan un tiempo donde ese tema del dolor que le produjo, ese quitarle algo que era de su propiedad, pueda ser canalizado en un acto tan simple como comerse un helado juntos de esa fruta, juntos como familia. Miren a veces qué sencillo es reparar las faltas. Obviamente tiene que haber todo un proceso de diálogo, todo un proceso de comprensión del otro, de tolerancia, de respeto, de perdón. Todo eso se va trabajando en los estudios de familia. Muy bien. Ahora sí vamos a tener un tiempo de preguntas, hermanos. Adelante con sus preguntas. María Cristina Sánchez levantó la mano. Adelante, María Cristina. Cuéntanos. Por favor, si nos ayudan con el sonido. Sí, María ahora Cristina, sí, ahora sí excelente. ya pude abrir. Ya, gracias. Adelante, María Cristina. Sí, dos preguntas son, ¿no? Primero, primero un comentario, que en las iglesias muchas veces se enseña que hay que perdonar y no sé si se incluye como enterrar lo que hizo la otra persona y ya no pensar más, porque en continuos cursos que uno toma o conferencias que uno va enseñan que hay que perdonar ya el tema y que
no esperar que la otra persona tenga un acercamiento ni nada, sino simplemente que lo que sería bíblico, el perdón de Dios, te estoy hablando de lo que se enseña, ¿no? Es ya perdonar y olvidarlo eso. No sé si eso hasta qué punto sea bueno, en el sentido que posiblemente uno tenga que enterrar cosas, a veces fuertes, ¿no? Y dejarlo así nomás, ¿no? Y lo segundo es, con respecto a este tipo de terapia, se supone que las dos partes tienen que estar de acuerdo para participar, pero ¿qué pasa si una parte no está dispuesta ni a reconocer o no a participar? ¿Cómo puede venir ese perdón y esa sanidad de la que estás hablando? Gracias. Gracias también. A ver, un ratito. Listo, ya tengo tus preguntas. A ver, una de las preguntas que hace María Cristina es, ¿hay que perdonar y enterrar? Depende. A ver, vamos a ser muy explícitos en esto, ¿ya? ¿Qué significa? A ver, ¿cómo vamos a perdonar? Definitivamente vamos a tener que perdonar. Perdonar es aceptar el dolor de la ofensa. Eso es bien importante, ¿ah? Aceptar el dolor de la ofensa. Ahora, ¿qué perdono y qué no perdono? A ver, no se puede no perdonar, pero ¿qué perdono de manera franca y abierta y qué cosa tengo que hacer alguna otra acción? ¿Qué pasa si alguien me abusa sexualmente? Ya hemos visto todas las secuelas que trae un abuso sexual. En su país y en mi país, eso es un delito. Usted y yo somos ciudadanos celestiales y ciudadanos terrenales. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Los cristianos estamos fuera de la ley? No. Jamás. Estamos con la ley. Ahora, si yo he sido abusada, violentada, yo tengo que hacer mi denuncia a quien corresponda, porque las autoridades están puestas por Dios para ejercer justicia. Entonces, yo no me puedo saltar ese paso. Que Dios en su gran misericordia y la persona se arrepienta y Dios haga algo extraordinario con la persona, perfecto. Dios es soberano. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo voy a perdonar, claro que sí, pero no voy a dejar de hacer mi acción legal. Se lo voy a entregar a la justicia. Y Dios hará lo que tiene que hacer con esa persona. ¿Yo lo voy a perdonar? Claro que lo voy a perdonar. ¿Voy a aceptar el dolor de la ofensa? Sí voy a aceptar el dolor de la ofensa. Sin embargo, no voy a dejar que tal persona continúe haciendo todas estas cosas porque no tiene un alto. Voy a participar de su proceso de recuperación. No lo voy a apañar. No, eso no es así. ¿Ya? Sí voy a perdonarlo. Ahora, esa es una parte, pero la otra parte es que conmigo, ¿no? Yo voy a tener que aceptar el dolor de la ofensa, hacer la acción legal y dejárselo al Señor. ¿Ya? Esa es un poco la respuesta. La otra es, ya, dos partes. ¿Cómo puede renovar el perdón y la sanidad? Ya, ok. A ver, un ratito tenemos una interferencia de
A ver, ¿el perdón puede ser unilateral? Sí, sí puede ser unilateral. ¿Por qué? Porque yo necesito ser sanada. Yo necesito ser curada. ¿Qué pasa si a mí me violentaron y miren, yo les cuento, les voy a contar algo bien, bien fuerte. Miren, y todos los casos que les cuento son casos de iglesia, hermanos, ¿ah? No es caso de... El papá de una hermana abusó sexualmente de su hija. Eran como 3 hermanos, 3 hermanas. Ella era la más chiquita y ella era la que más se parecía a su madre. La madre murió. Y al morir la madre, este hombre en su mentalidad retorcida pensó de que la niña iba a sustituir el afecto de la madre. Y comenzó a tocarla y luego terminó en relaciones incestuosas. La jovencita ya viene a la consulta. Y bueno, al venir a la consulta yo tenía que sacar todas esas cosas porque yo quería que ella pueda sanar. Cuando yo me enteré de eso y supe de que el papá estaba vivo, dije, ok, vamos a hablar con tu papá. Y fui a hablar con el papá. No saben todas las cosas que me daba por dentro hablar con ese señor, pero yo misma tenía que controlarme. Y comencé a conversar con el señor. Y el señor como que no quería reconocer lo que había pasado. Hasta que yo le dije, mire, yo conversé con su hija y su hija me dijo esto. ¿Es cierto? Y el hombre no tuvo nada más que decirme sí. Porque le dije, si usted cree que no es así, podemos hablar con ella. Ah, carambas. Ya la persona estaba empoderada, ¿no? O sea, ya estaba dispuesta a hablar de lo sucedido, ¿no? Entonces, el papá pidió perdón nuevamente. Y ella lo perdonó. Ya no se daba esa situación. El papá comenzó a envejecer, porque yo vi el caso durante varios años. Y finalmente falleció. Entonces, allí en ese caso logramos, o sea, se logró que haya un proceso de perdón. Pero hay otros casos donde no pasa eso, ¿no? Y es el caso un poquito que nos estaba comentando nuestra hermana, ¿no? Un primo había tocado a su prima. Y ella, acá en Perú, ya había ganado una beca para mujeres científicas y estaba en Alemania. Pero al primo siempre lo veía, cada vez que venía a Perú y bueno, estaban en la familia, lo veía y me decía, me da cólera él, me da fastidio. Entonces lo que yo hago es no estar en esa reunión. Mira, le dije, tú tienes 3 opciones. Primero, si tú quieres, lo perdonas. Así, sin hablar con él y de manera voluntaria para liberarte de estas cosas. Para perdonarlo, tú vas a tener que pensar en qué condiciones pasaron las cosas. Eran jóvenes, eran adolescentes, probablemente ni sabían qué cosa estaba pasando y probablemente esa situación no fue totalmente consciente por la juventud, ¿no es cierto? Por la adolescencia, porque eso más o menos pasaría
entre los 13 y 14 años, ¿no? Esa es una primera opción. Una segunda opción es de que tú vayas y converses con él y le increpes y le digas, mira, esto pasó, yo quiero hablar del tema sobre esto y quiero que tú me digas qué cosa te estaba pasando por la cabeza cuando me hiciste aquella cosa. Y que te pida perdón. Entonces, ella me dijo, yo no quiero enfrentarme con él. Le dije, yo te ayudo. Lo citamos a la consulta. Lo citamos, no hay ningún problema. Para eso es la consulta. Entonces, pero ella no quiso. Ok, le dije, si tú no quieres hacer eso, entonces perdónalo de tu parte. ¿Cómo lo vas a perdonar? Haciendo una interpretación de los hechos de ese momento. Como ustedes eran adolescentes, probablemente ni él estaba bien orientado, ni ella tampoco. O sea, él mal orientado en que esas cosas no se hacen, y ella mal orientada en no saber que esas cosas no se aceptan. Entonces, ella decidió perdonarlo, aceptando el dolor de la ofensa y haciéndose una explicación de lo que había pasado en ese tiempo de adolescencia. En ese marco se produjo el perdón. Bueno, y ella se fue a Alemania y ya vive su vida y todo, ¿no? Pero esos son un poquito los procesos de perdón, hermanos, ¿no? Listo. A ver si tengo tiempo para una preguntita más, que la verdad es que, a ver, España, Daniel Baeza, que me está haciendo así. Adelante, Daniel. Y luego vamos a la otra parte de la clase y luego a un espacio también de preguntas. Adelante, Daniel. Por favor, su sonido. Daniel, no se le escucha. Active su sonido, por favor. Hermanos del sonido, si nos ayudan. No se le escucha. Ahora, ya está. Ahí está. Adelante, Daniel. Hermana, es que de verdad que esto me golpea profundamente. Yo soy un defensor de la mujer de una manera impresionante en las iglesias. Creo que la mayoría, por no decir casi todas, han sido maltratadas, violadas, tocadas, maltratadas por padres, hermanos. Bueno, es increíble lo que uno llega a ver, porque evidentemente las iglesias son un hospital donde llega la gente enferma, pero estando en la iglesia, gente que toca el piano viola a su hija. Es que eso es lo que a mí... Ahora yo, ¿a dónde voy? Usted dice, vamos a perdonar a ese padre. Muy bien, perdónelo, pero envíelo a la cárcel. Porque hay unas consecuencias. Esa niña no va a vivir normal en su vida. Esa niña va a ser marcada para toda la vida. Ahora estoy viviendo un caso de estos. Y de verdad que mi corazón se duele hasta dentro. Porque no tan solo ha violado a la hija mayor, sino que a la pequeñita ya le está haciendo toques. Y tiene menos de 3 años o 4. Es que eso no se puede permitir. Y las iglesias callan. No se puede permitir. Y lo más triste es que la esposa defiende al marido. Es que esto ya es...
a mí me vuelve loco, de verdad. Es que ¿cuándo las mujeres van a ser defendidas como Jesús defendía a las mujeres? Es que no estamos entendiendo el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo era defender a la mujer y al hombre, porque también hay hombres que son violentados y maltratados. Padres que arruinan la vida a los hijos varones porque no dan la talla que ellos quieren que dé. Bueno, perdóneme, es que este tema toca mucho mi corazón y en todos los países es que no es de un lugar, es de tanta enseñanza fea, mala que hemos aprendido, de que las falsas verdades, ¿no? El hombre es de la calle y pobrecito, él tiene necesidades y bueno, como los perritos, ¿verdad? Van a la calle, encuentran una perrita y ya estuvo. Pues no, yo no soy un perrito. Yo me casé virgen a los 31 años. ¿Por qué no se puede casar virgen un hombre a los 31? Es que es un poco rarito. Rarito tú que has regalado lo que no tienes que regalar. Pero cuando tú eres un verdadero cristiano, haces las cosas conforme a la palabra. Oiga, yo soy sumamente feliz y no necesito más de lo que tengo. Perdóneme, ya sé que le tomo el tiempo, discúlpeme, por favor, pero es que lo que dice me toca mucho el corazón y actualmente hay hombres que matan a niños aquí en España para demostrar a la esposa que no se va a salir con la suya. Dios, Señor. De verdad. Y yo estoy... Es que me bulle la sangre. Perdóneme. Es que este tema... Y creo fervientemente que los pastores tenemos que ponernos al lado de la mujer y no permitir que se la esté pegando, que se la esté menospreciando cuando es un baluarte de Dios. Es que eso no es permisivo. Bueno, disculpe, no estoy predicando, ¿verdad? No. Mi hermano Daniel ha sido sumamente ilustrativo y me encanta que un varón pueda tener este análisis. Vital para nuestras iglesias, para nuestros líderes, para nuestros pastores, hermanos. Ya el hermano nos ha comentado lo que está pasando por esa permisividad que tenemos en nuestras iglesias. Basta, alto, hasta ahí no más. Somos pueblo de Dios, un pueblo santo, separado, apartado. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero a veces somos parte de otro cuerpo, creo. Y eso no está bien. Hermanos queridos, yo quisiera seguir. Este tema da para un montón de cosas, muchísimo más, pero tengo que terminar mi clase y vamos a ver, yo corro con la clase y hacemos una rondita de preguntas así súper rápidas, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Listo. Vamos a mirar ahora un poquito la familia en ese sentido de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, ¿quién es familia? Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles de padre, madre, hermanos, con vínculos consanguíneos o no, dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, podría haber una persona adoptada en la casa, podría haber una empleada que tiene muchos años allí y es parte de la familia, con un modo de existencia económico, social común y con sentimientos afectivos que los unen, ¿no? Ajá. A ver.
como había una pregunta en el campus, es la unión mínima de 2 personas. O sea, 2 personas ya hacen familia, ¿ya? 2 personas corresidentes, ¿no? Que comienzan a compartir sus historias individuales, familiares, sociales, valores, costumbres, proyectos de vida. Ojo, en el marco de la fe, en el marco de la iglesia, las 2 personas son hombre y mujer, ¿ok? Esas son las 2 personas. En estas relaciones se resalta la necesidad de negociar, de hacer acuerdos, de crear reglas con respecto al proceso de individuación de cada uno y con la construcción colectiva de una vida en común. Toda familia tiene sus propias normas, sean buenas o sean malas. Tienen sus propios límites, qué se permite, qué no se permite. El incesto es un problema de límites, hasta dónde llega el otro, ¿ya? Las relaciones familiares incluyen relaciones de autoridad, pero también de afecto al interior de los grupos. Esas relaciones de autoridad pueden ser verticales, pueden ser horizontales, pueden ser diversas relaciones de autoridad, pero también hay relaciones de afecto, de cómo expresamos nuestro cariño. ¿Lo hablamos, no lo hablamos? ¿Lo expresamos con palabras? ¿Lo expresamos con regalos? ¿No lo expresamos? ¿Cómo son esas relaciones familiares, no? ¿Quién o quiénes tienen mayor o ninguna autoridad? De repente, en una casa, quien tiene la autoridad es el hijito más chiquito, porque todo lo que el hijito chiquito, que es tan lindo, quiere, todas esas cosas se dan, ¿no? O quién da más o menos afecto. De repente la mamá es más afectuosa, o de repente el papá es más afectuoso. Yo tengo el caso de una mamá que lamentablemente tiene un trastorno psiquiátrico y ella no es la que da el afecto es el papá, ¿no? Pero bueno, ese es un caso terrible que en algún momento se los voy a comentar. Las formas a través de las cuales se interactúan y se tratan los miembros de la familia, esas son las relaciones familiares. ¿Cómo interactúan? ¿Quién habla con quién? La mamá habla más con el hijo menor, con la hija menor, con el hijo, no sé, el mayor. El papá, con quién habla más, qué relaciones tienen, hay alianzas, no hay alianzas, qué está pasando en esa familia, ¿no? ¿Cómo son las relaciones familiares? Se expresan emociones, se expresan sentimientos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ojo, la pareja desde el enfoque legal en el Perú, en mi país. La actual Carta Magna, o sea, la Constitución Política del Perú en su artículo 5, define la unión de hecho o el concubinato como la unión estable de un varón y una mujer. En mi país, el matrimonio, la unión de concubinato, la convivencia, es la unión estable entre un varón y una mujer. Libres de impedimento matrimonial, pueden casarse o no pueden casarse, pueden estar en convivencia o pueden estar en matrimonio, que forman un hogar de hecho que da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales, es decir, bienes económicos compartidos, en cuanto sea aplicable. Ahora, solo es considerada una pareja si tiene 2 años mínimos de convivencia consecutiva. Si tiene menos, no. No son los periodos intermitentes. Por ejemplo, hay parejas que él está en Estados Unidos y ella está en Perú. Entonces él viene 2, 3 meses al año y hacen pareja cuando está aquí, le ha puesto su casa, le ha puesto todo, pero esa no es una pareja desde el enfoque legal, ¿no? Tienen que tener 2 años de convivencia consecutiva, ¿no? No por periodos intermitentes. Tampoco si alguno de ellos está casado. Si uno está casado, no puede hacer pareja con el otro. Solo después de divorcio se cuenta la convivencia. Capítulo 2 de los derechos sociales económicos de la Constitución Política del Perú del 93, que ahora la quieren cambiar. Bueno, esta es el enfoque legal de la formación de la pareja aquí en Perú.
La familia como sistema. Ya estamos entrando un poquito a lo que es la terapia familiar sistémica, a las concepciones básicas de la terapia. Es el conjunto de unidades interrelacionadas entre sí, cada una de ellas con diferente nivel de complejidad, ¿no? O sea, dentro de la familia es todo un sistema. Están los padres, están los hijos, está la pareja, etcétera. Pero dentro de ellos también hay subsistemas. Por ejemplo, hay el subsistema de la pareja, hay el subsistema de los hermanos, hay el subsistema de los padres y los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es la familia como sistema? Es un conjunto de unidades que están relacionadas todas entre sí, ¿no? Con diferente nivel de complejidad. Cada unidad, cada subunidad del sistema es complejo. Hay límites de permeabilidad variables, qué se permite, qué no se permite. Hay un sistema de comunicación interno y un medio de comunicación al exterior. Los trapos se lavan en casa. La comunicación interna en el hogar es diferente a la comunicación externa. Hay cosas que digo, hay cosas que no digo. Incesto, abuso, silencio. Aquí. Inclusive se habla de que la violencia familiar es un problema personal de cada familia. No, es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la violencia familiar, sea sexual, sea económica, sea física, sea psicológica, está dañando a la unidad de la familia. Está dañando no solo a la familia, sino a las personas en su participación productiva, a las personas en su demanda de servicios del Estado. Entonces, allí hay un montón de cosas para poder analizar. La violencia familiar no es un asunto de la familia Ibáñez León como la mía, por ejemplo. Es un asunto de salud pública porque afecta. Si yo soy violentada, yo voy a dejar de ir a trabajar un día. Y si esa violencia pasa por no una mujer, sino miles de mujeres en este país, se afecta la producción de mi país. Si yo soy violentada físicamente, ¿qué va a pasar? Necesito servicios de salud. Esos servicios de salud los puedo tener a la mano o no puedo tenerlos. De repente los tengo que pagar. Bueno, en mi país hay un sistema de seguro social para las personas que trabajan. Si es que trabajan formalmente, están inscritas en el seguro, pero si no trabajan formalmente, no tienen seguro. Y si se han afiliado al SIS, al Sistema Integral de Salud del país, entonces tienen seguro, pero si no se han afiliado, no lo tienen. Si están violentadas, tendrían que pagar un servicio extra. Eso demanda un gasto. Y ese gasto afecta la economía familiar. O sea, no es tan simple. Hay toda una implicancia, por eso es un problema de salud pública, ¿no? Bueno, al concebir a una familia como sistema, la vemos como una unidad, como una integralidad. La familia entonces es un conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco, por afinidad, por adopción, que viven juntos un periodo indefinido de tiempo y que constituyen la unidad básica de la sociedad. La familia no se puede ver como la suma de varias individualidades, sino como un conjunto de interacciones, cómo se relaciona el papá con la mamá, con los hijos, etc. Entonces, cuando ustedes analicen familia, lo que van a hacer es analizar a la familia en su conjunto, ¿ya? Implicancias teóricas de la construcción de sistemas, ¿no? El todo en la concepción de sistemas, o sea, este concepto de familia como sistemas viene de la teoría de sistemas, donde hay niveles, ¿no? En cada sistema. Está, por ejemplo, el individuo, está la familia, está, está la sociedad, está la escuela,
etcétera. Hay diferentes sistemas que se interrelacionan con la persona, con la familia, con la sociedad, ¿no? Entonces la familia viene a ser en sí misma un todo. Y lo que afecta a una de las personas le afecta a todas las personas. Si mi hijo está con bajo rendimiento escolar, ¿yo como mamá estaré feliz? No, voy a estar preocupada. ¿El papá va a estar feliz? No, va a estar de repente colérico. El hermano que no tiene el bajo rendimiento escolar, ¿cómo mirará al hermano que sí tiene bajo rendimiento escolar? Dirá, este es un flojo. Cada quien va a tener un grado de afectación allí. Porque si mi hermano que tiene bajo rendimiento escolar, mi mamá lo va a estar resonando. Juanito, haz la tarea, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo escucho, ya estoy cansada de escuchar lo mismo, ¿no? El papá también, y de repente, ¡zas!, le pegan. Escuchar que mi hermano le están pegando y que está llorando, ¿yo voy a estar feliz? No, voy a estar fastidiada, voy a estar miedosa, voy a estar angustiada, ansiosa, que en algún momento eso me pueda ocurrir a mí también, ¿no? Entonces, cuando hay un problema en la casa, a esa persona, por decir así, le llamamos el paciente identificado. Pero eso no quiere decir de que el problema esté en él. El problema está en el sistema. A ver, analicemos 5 minutos este problema. Yo soy la mamá. Tengo mi hijo que tiene bajo rendimiento escolar. Ahorita estoy en septiembre, pero las clases empezaron en marzo y está con mal rendimiento escolar. ¿Qué quiere decir? Que yo no resolví el problema. Ha pasado marzo, abril, mayo, junio, etcétera, estamos en septiembre y sigue el problema. ¿Qué hice yo como mamá? ¿Qué estoy esperando? Que sea diciembre para poder recién sancionarlo, decirle A, B, Z, X. Yo no tengo capacidad de resolución de problemas. ¿Qué hace el papá? Reniega, habla, dice, grita, pero no soluciona. ¿Qué hace la mamá? Reniega, grita, pero no soluciona. ¿Qué hace el hermano? No le importa, es su problema. O la hermana, no le importa, es su problema. Todos están coludidos, por decir así, en la no resolución de este problema. Entonces, el bajo rendimiento de Juanito, por darle un nombre, no solamente es problema de Juanito, es problema de la mamá, es problema del papá, es problema del hermano, porque todos pueden ayudar, pero nadie quiere. Nadie puede. De repente no la piensan, pues algo está pasando. ¿Cuál sería la otra forma? La otra forma es, oye, Juanito, está mal. A ver, hijito, ¿qué está pasando? ¿Estás entendiendo la clase? No, no la estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque a veces estoy jugando, de repente tengo ahora que las clases son virtuales, tengo un jueguito en la máquina, entonces mientras la profesora habla, yo estoy jugando. Le cortamos el jueguito de la máquina. Pero aún así se distrae. Venga usted la mamá acá al costado. Juanito, toma atención. Mira, la profesora está diciendo que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Y comenzamos a poner. No puede. Ya los conocimientos de Juanito no son de 2 más 2, 4, sino de 2 a la X más 3 a la Y al cuadrado. Ah, no, ya no entiendo. Ok, vamos a buscar un maestro. Alguien que le pueda ayudar. Si yo me pongo las pilas en marzo, abril, mayo, no voy a llegar a diciembre y no voy a tener que pegarle o decirle el saltimbanqui a mi hijo, porque yo ya solucioné el problema. Hablo con la maestra, reviso las tareas, superviso las cosas. Me involucro para que las cosas puedan salir adelante.
pero si no, entonces no me interesa, ¿no? Entonces, todos los miembros actúan entre sí y mantienen un cierto equilibrio o mantienen un cierto desequilibrio también, ¿no? Y cada miembro de la familia cumple una función diferente. Hay familias donde el papá parece el hijo mayor, o la mamá parece la hermana mayor, o el hijo mayor hace de papá, y el papá no es el papá. Entonces, cada quien cumple una función, ¿no? Yo quiero que ustedes vean esto. Es bien interesante. Hay que más. Las pautas de interacción. ¿Cómo se relacionan las personas en la casa? Esas son las pautas de interacción. Las formas en las que una familia se relaciona entre sí. Los valores que da, las palabras, el lenguaje, las formas de vestir, etc. Acá tienen ustedes a una mamá, ¿no? La chiquitina está pequeñita todavía y ella está celebrando algo que no es de celebrar. O sea, la niña está diciendo coco, coco, pero no hay nada que celebrar. Bueno, ella se ríe. Entonces, la chiquitina y ella escuchan la música del perreo. Conocen ustedes el perreo, ¿verdad? Entonces, pero mira cómo perrea, dice, ¿no? Y la mamá no corrige, ¿ah? La mamá está ahí, lo celebra, lo celebra. Después dice, ay, mira lo que te compré, y le ha comprado una ropita bien breve a la chiquitina, ¿no? Bien breve. Entonces, el perreo es un baile sumamente erótico donde digamos, los genitales externos se soban, ¿no? En el baile, porque es un baile. Y eso obviamente produce cierta estimulación sexual, etcétera, ¿no? Pero ellos, lejos de entender este tipo de bailes, lo celebran. Sí, qué bien, vamos a bailar, qué sé yo, ¿no? Y después la mamá sigue con ese tema y no le prohíbe. Yo entiendo de que hay muchas fiestas con perreo, y luego le dice, mira lo que te compré, y la estimula. Y finalmente, bueno, la niña sale embarazada, y la mamá dice, ay, pero ¿en qué fallé? ¿En qué falló? Pues en este tipo de crianza, ¿no? Entonces, hay otras formas de crianza con resultados negativos también, pero ya no tenemos el tiempo para poder, piénsenlo ustedes, vean cómo es que a veces esas pautas de interacción son equivocadas, ¿no? Bien, la familia es el contexto natural para crecer. Allí todos hemos crecido, todos hemos recibido apoyo, hemos tenido mensajes positivos o hemos tenido mensajes negativos de quiénes somos, de cuánto valemos o de cuánto no valemos, etcétera, ¿no? Y esas familias elaboran sus pautas de interacción, sus formas de actuar, como ya les explicaba hace un momentito, las cuales constituyen la estructura de la familia. La familia tiene ciertas características allí, ¿no? Crean sus propios mecanismos de regulación y de control. A veces son favorables, ¿no? O a veces son desfavorables, como en el caso de la violencia familiar, de la estimulación sexual precoz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace el terapeuta, el consejero? Interviene en esa familia y la observa, la contempla en un todo, no de manera individual, no a Juanito, que es el de bajo rendimiento escolar, sino qué hace la mamá, qué hace el papá, qué hace el hermano para que este problema se mantenga. Identifica las relaciones que van afectando, que sea favorable o desfavorable, y finalmente el consejero participa en la dinámica familiar como un miembro más. Nosotros nos hacemos como un amigo, como un orientador, como alguien que forma parte de esta dinámica familiar. Tipos de familia: monoparental, papá e hijos, mamá e hijas. Extendida: mamá, papá, tío, abuelo, primo, hijos
en una misma casa. Nuclear, padres e hijos solamente. Ensamblada, bien, dos personas que se casan o se unen en convivencia, que traen, la mamá trae a los hijos del anterior matrimonio y el papá trae a los hijos del anterior matrimonio y forman una familia ensamblada. Bien, ¿quién es el representante de la terapia familiar? Salvador Minuchin, un médico psiquiatra, pediatra, terapeuta familiar, argentino, nace en 1921 y muere en Estados Unidos en el 2017, creador de un modelo terapéutico estructural a partir del trabajo con familias vulnerables. Él trabajaba mucho con jóvenes que tenían problemas de drogas, tenían problemas de deserción escolar, tenían problemas económicos, ¿no? Él afirma que la familia no es una entidad estática, sino que está en continuo movimiento. ¿Qué significa? La familia pasa por todo un proceso, desde la formación misma de la familia, donde se unen Juanito y María, y luego tienen sus hijitos, están en esa primera etapa de formación de la familia, luego pasan a la formación con hijos en etapa escolar, luego pasan a la formación de los hijos ya en la etapa preescolar, en la etapa escolar, y luego cuando los hijos se van de la casa y se queda el nido vacío, y luego la ancianidad y la muerte también. Entonces la familia es un ente histórico que va evolucionando, no es estático, va avanzando, ¿no? Y va teniendo diferentes etapas evolutivas, ¿no? Es un grupo social natural, ¿no? Que interiormente refleja la protección psicosocial de sus miembros y exteriormente su adaptación a la cultura o transformación. O sea, interiormente, la familia protege a sus miembros y exteriormente se adapta o transforma su cultura. Ojo, como creyentes, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos adaptando a la cultura o estamos transformando esta cultura? ¿No? Hay un grupo de teorías y técnicas que estudian a las familias y tienen la finalidad de modificar las relaciones. Cuando hay una familia que tiene dificultades y que viene a la consulta, a la orientación, a la consejería, la finalidad del consejero es modificar esas relaciones familiares. Si el papá es autoritario, hay que enseñarle formas menos dominantes de mantener la autoridad. Hay que enseñarle autoridad compartida con la mamá. A los hijos hay que enseñarle respeto a los padres, ¿no? Al esposo, respeto a la esposa respeto al esposo, etcétera, ¿no? De manera que esa familia vaya creciendo y vaya haciéndose mucho más saludable, ¿no? Entonces, esta terapia familiar se dedica a descubrir patrones, formas de relacionarse o comportamientos habituales que impactan negativamente la dinámica familiar y buscan establecer rutinas más saludables. La primera cosa que ustedes tienen que hacer cuando estén frente a un problema de familia es detener la violencia. Violencia verbal, o sea, nada de insultos, nada de palabras soeces, nada de humillaciones, nada de indirectas, nada de burlas. Alto a eso. Es la primera cosa que ustedes tienen que hacer en sus procesos de orientación familiar. ¿Ya? En este proceso, en este modelo de terapia familiar estructural, se observa quién interactúa con quién, cómo interactúa el esposo y la esposa, ¿para qué? Para dominar, ¿para qué? Para de repente someterse, cómo actúan los padres con los hijos, les dan espacio a la independencia, dependiendo de la edad, o de repente están prestos a cumplir todos sus caprichos, cómo interactúan los hermanos, hay rivalidad fraterna,
ellos están como enfrentados, los padres están haciendo algo para resolver eso, ¿no? Entonces, en este modelo estructural se estudia los subsistemas. Hay un subsistema conyugal de la pareja, los subsistemas parentales de padres e hijos, y hay sistemas fraternales de los hermanos, ¿no? En este modelo se hacían énfasis a las supervisiones en vivo y a las grabaciones. De aquí sale la cámara Gesell, que ustedes seguramente conocen ahora, ¿no? Porque ellos estaban queriendo estudiar no solamente la dinámica familiar de un terapeuta con una familia, sino que ellos tenían como consultorios de lunas, donde detrás de estos habían otros terapeutas que estaban en formación y estaban observando, ¿no? Y luego estos terapeutas internos, los que estaban dentro de la consulta y los que estaban fuera, se reunían para estudiar con mayor detenimiento el caso de la familia, ¿no? Aquí tenemos entonces la familia con sus subsistemas, ¿no? El subsistema conyugal de los esposos, el subsistema de los hermanos, el fraternal, y el subsistema de los padres, el paternal. Esta estructura familiar tienen algunos sistemas que están definidos por algunas reglas, ¿no? Que gobiernan las interacciones familiares. Esas reglas pueden ser silencio, hacia afuera no se dice nada de todo lo que pasa en la familia. Esas reglas pueden ser, sí, habla con total naturalidad, no hay ningún problema. Hay reglas internas que están, digamos, definiendo las familias, ¿no? Las funciones, ¿no? Facilitar la socialización de los miembros, ¿no? Uno cría a sus hijos para que luego vayan a la escuela y en la escuela sepan cómo pedir permiso, cómo dar las gracias, cómo pedir perdón, cómo entrar en un grupo, cómo empezar una conversación, cómo resolver un problema, cómo esperar su turno, etcétera, ¿no? Favorecen la reproducción, es decir, la incorporación de nuevos miembros, ¿no? Un embarazo, un nuevo bebé, ejecutan la distribución de los ingresos económicos, materiales, qué sé yo, favorecen el desarrollo de sus miembros en lo físico, en lo emocional, intelectual, favorecen la autonomía de los hijos, conservan el orden y el respeto de los límites y integran a todos sus miembros al núcleo familiar, ¿no? Los límites en los procesos familiares tienen que ser claros, según la etapa de desarrollo. ¿Qué le permito a mi hijo de 3, de 5, de 10, de 20 años, ¿no? Relaciones de poder, compartido, debe ser compartido en la pareja. Los hijos opinan, hay la posibilidad de negociación, ¿no? Pero la estructura tiene que ser flexible porque los hijos van creciendo. Lo que le permitía a mi hijo cuando tenía 5 no va a ser lo mismo que le permito a mi hijo cuando ahora ya tiene 15. Yo conozco una mamá que tiene una hijita de 13 años a la cual todos los días le pone la ropa que se va a poner. La niña ya quiere ponerse otra ropa, pero ella insiste en que tiene que ser esa ropa. Hemos conversado y en esta semana ella le va a ayudar a combinar su ropa, a saber cuál es la ropa de casa, cuál es la ropa de calle, le va a dar ciertos parámetros para que ella pueda usar la ropa como ella quisiera porque tiene 13 años, ¿no? Formas de comunicación clara, directa, ¿no? Las personas tienen que comunicarse con respeto, sin dañar, sin insultar, pero tienen que decir las cosas, ¿no? El afecto, son justamente en la familia, es el espacio adecuado para dar afecto, para decir te quiero, para decir eres importante para mí, para pedir un abrazo, etcétera, ¿no? Eso potencia el desarrollo de sus miembros. ¡Wow! Tenemos un minuto. Hay varias técnicas de terapia breve, de reestructuración, que creo que ya ustedes las van a ir revisando, ¿no? La pregunta del milagro, por ejemplo, cuando ya
Usted está frente a un problema, le pregunta a su paciente, ¿cómo cree que mientras usted dormía se solucionó todo su problema? Entonces, imagínese usted, cuéntenme, ¿cómo se solucionó? Y la persona va a comenzar a sacar sus estrategias de solución. Las cosas que cambiaron, qué tan diferente es su vida, va a tener una esperanza de que sí hay un cambio para esto. Son algunas de las técnicas que se pueden usar como la pregunta del milagro. Si existiera una máquina del tiempo, ¿a dónde quiere que lo lleve? ¿Dónde estaría usted? ¿Con quién? ¿Qué estaría sucediendo? Reestructuración. Todas las cosas que había estado pasando en otro espacio y en otro tiempo se reestructuran como un ideal de lo que yo quiero que sea mi familia. Y eso también es interesante poder analizarlo, ¿no? La fotografía familiar, cuando hacemos clase en vivo, esto es bien interesante porque usted le pide a la familia, a ver, pónganse para una fotografía y la familia se ubica. Y usted, de acuerdo a la posición de ellos, va a saber quiénes tienen más familiaridad, quiénes tienen más cercanía, la expresión de sus rostros, etcétera, ¿no? Bien, la técnica de la respiración. Usted puede hacer, tomar aire por la nariz, retener 4 segundos y exhalar por la boca. Es una técnica de respiración cuando la familia está muy alterada y todos están medio molestos, etcétera, ¿no? Cumplidos, se dan regalos entre ellos, ¿no? Con pequeños detalles, o se elogia a sí mismo. Yo, María, soy valiosa. María, sí, tú ya terminaste un trabajo, ahora sí, descansa, ¿no? Has cumplido esto, ¿no? O cumplidos a otro, oye, esposo, mira, yo sé todo lo que tú estás haciendo por la familia, sé de tu esfuerzo, sé de que estás trabajando duro, sé de que, etcétera, 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 ¿no? Qué lindo se siente porque la otra persona se siente reconfortada. Bueno, muy bien. Esta es una tarea que ya vamos a terminar, que leyes de protección frente a la violencia familiar en sus países. Por favor, se escogerá la próxima semana a 3 representantes de diferentes países para una exposición de 5 minutos, ¿ya? Exposición 18 de septiembre. Hermanos, no nos queda tiempo, Dios mío. Hemos corrido con esto. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, de repente la escriben y ahí estamos. Dios les bendiga, hermanos. Mil gracias por su atención.